Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Fernanda Yergo, Luis Arriaga y Juan Pablo Murra, rectores de la Universidad Panamericana, de la Ibero y del TEC de Monterrey. Vamos a tener una mesa muy interesante para hablar de la inteligencia artificial y el reto que supone para las universidades, para la educación, la docencia y la investigación. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Como usted sabe, aquí en la Hora de Opinar hemos estado teniendo una serie de programas sobre el tema de la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Y hoy vamos a hablar precisamente de la inteligencia artificial en la educación, en particular en la educación superior, los desafíos que están enfrentando todas las escuelas del mundo. Ahora el sistema educativo debe preparar a los alumnos para utilizar estas herramientas digitales y al mismo tiempo alertarlos de los derechos y obligaciones que conlleva su uso ético y responsable. Porque también hay que decirlo que la inteligencia artificial pues es todo un reto en el términos de hasta dónde están utilizando los alumnos esta herramienta para sustituir, no complementar la educación profesional. En fin, es un tema fascinante. Vamos a hacerlo con una mesa verdaderamente de lujo, ¿eh? Créame, tenemos a 3 rectores de 3 grandes universidades de nuestro país. Saludo en primer lugar a Fernanda Yergo, ella es rectora de la Universidad Panamericana. Fernanda, y del IPADE también, hombre, pues nada menos y nada más. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias, Leo, encantada de estar aquí. Gracias por venir, gracias por venir. Nos acompaña Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Qué tal? Un gran gusto estar aquí con ustedes. Y finalmente Juan Pablo Murra, él es rector del TEC de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, buenas Leo, noches. muy contento de estar aquí contigo y mis colegas. Bueno, pues vaya tema. Déjame empezar contigo, Juan Pablo. ¿Cómo están visualizando, tú como rector, déjame ponerte, de una universidad tan importante como es el TEC de Monterrey, con tantos campus que tienen? ¿Cuántos campus tienen? Tenemos 20 campus a lo largo de la República. ¿Cómo están percibiendo el término de la inteligencia artificial? ¿Es un desafío? ¿Es una herramienta? ¿Qué están haciendo al respecto? Sí, gracias, Leo. La inteligencia artificial es una tecnología de propósito general y creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes de que va a transformar nuestra vida privada, profesional y sin duda va a transformar la educación. Pregunta si es una herramienta, una oportunidad, una amenaza. Yo creo que son las 3. Todo. Y va a depender de cómo la utilicemos, la gestionemos y la gobernemos, si va a ser más uno que otro, ¿no? En el TEC de Monterrey ha sido una universidad que típicamente ha utilizado mucho la tecnología en los procesos educativos, entonces llevamos varios años queriendo ser protagonistas en el uso de la inteligencia artificial y no ir solos, hacerlo en comunidad con otras universidades. Y afecta a todos los ámbitos de la universidad. En el proceso, porque afecta investigación y cómo gestionamos la universidad, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje estamos enfocados en 5 temas. Uno es cómo enseñar y cómo podemos generar herramientas que ayuden a los estudiantes a aprender mejor y herramientas que ayuden a los profesores a enseñar mejor. Y ahí hay toda una avenida de temas que podemos ir conversando. El segundo tema es qué enseñar. Porque los que entran hoy a la universidad en agosto del 26 y se van a graduar en 4 años, ¿qué mundo van a enfrentar? No, bueno. Rediseñamos el 100% de nuestros planes de estudio. Tenemos 44 licenciaturas, todas nuevas para agosto del 26, incorporando cómo se va a usar la inteligencia artificial en su disciplina. Todas. Fue un proceso de rediseño total. Pero no solo eso, porque no es solo cómo usa la inteligencia artificial, es qué habilidades humanas o competencias transversales ahora son más importantes porque la inteligencia artificial va a sustituir mucho de las actividades disciplinares. Sí. El tercero, lo mencionabas, el uso ético de la inteligencia artificial, los temas de integridad académica, el tema de que sea un uso justo y equitativo y no migrar los sesgos que tenemos a la inteligencia artificial.
El cuarto es la investigación en temas de inteligencia artificial y el desarrollo de profesionales en esa disciplina. Lanzamos una maestría en inteligencia artificial aplicada. Es ahorita es nuestra maestría más grande. Hoy en día es la más grande. Tenemos 1,400 alumnos en ese programa. Wow. Y hay varias licenciaturas ya enfocadas en ciencias de datos e inteligencia artificial, humanidades digitales e inteligencia artificial. Y por último, la gestión. Cómo somos más ágiles y más eficientes en los procesos de gestión de la universidad utilizando inteligencia artificial. Muy bien. Fernanda, Dime. en la Panamericana y en el IPADE, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Cómo lo visualizan la Bueno, yo inteligencia creo que artificial? lo primero me atrevo a decir, lo compartirán todos ustedes conmigo, es que el tema de la inteligencia artificial es un tema omnipresente. O sea, Sí. todo el mundo hablamos Totalmente. del tema y me parece que más que nunca hace relación a este encuentro, ¿no? Todos opinamos de lo que va a pasar, ¿no? Y Sí. creo que hay que ver lo que está pasando y luego para prever lo que va a pasar. Nos encontramos en la universidad, no solo en la universidad, sino en general en la sociedad, me parece que con dos extremos. Un extremo apocalíptico, que dice que la inteligencia artificial poco menos que viene a destruir todo lo humano, etcétera, que podría resucitar la novela de ficción de hace 2 siglos de Manischei de Frankenstein, ¿no? En donde el pecado de la ciencia. Es por un lado. No, que puede destruir Que puede destruirlo, ¿no? a la especie humana. Pero es interesante ver que hace 2 siglos ya empezaba este Claro, proceso, claro. ¿no? Donde el desarrollo y se me vuelve. Entonces Sí. hay gente, y en la sociedad hay muchas corrientes apocalípticas. Muy Y apocalípticas. por otro lado también tenemos una corriente de un optimismo exageradamente superficial, de me parece, utopía, ¿no? digamos. No solo de utopía y de cosas que ahora sorprenden. Yo no voy a hacer más que decir hechos sin hacer ningún juicio de valor, pero como el matrimonio que hubo en noviembre en Japón, ¿no? Con este Klaus, con su inteligencia artificial. Sí, Porque sí, ella, sí. después de terminar con su novio y estar verdaderamente dolida, Sí. se encuentra con alguien que la entiende. Sí. ¿Por qué la entiende? Porque ella le da los prompts necesarios para que haya esa empatía. Correcto. ¿No? Entonces nosotros como universidad hemos conociendo estos dos extremos y teniendo en nuestra comunidad universitaria, somos 3 campus, 3,000 profesores, más los profesores del IPADE, etcétera, y el alumnado, los participantes del IPADE son personas adultas de distintas edades y podemos toparnos con estas dos posturas. Entonces hemos procurado tener la postura que nos parece una postura, me atrevería a decir, como integral, ¿no? En esta postura, como universidad, nos damos cuenta que la inteligencia artificial es algo que da muchos beneficios, que puede obtener puede acortar muchos procesos, como decía Juan Pablo, sobre todo en la parte mecánica y de sistemas de la universidad, brindando así un mejor servicio a todos nuestros estudiantes, a los profesores. Esto es todo un cambio no solamente tecnológico, ¿no? Sino una estructura misma que hemos hecho. Estamos metidos en un proceso de transformación digital de inteligencia artificial importante. Y luego, en cuanto a nuestros alumnos, pues nos hicimos una pregunta. ¿Qué queremos de nuestros alumnos? O sea, lo que nosotros quisiéramos es que la inteligencia artificial no ser reactivos ante la misma, sino llevar nosotros la gobernanza. De tal forma que como gobierno de la universidad, como rectores de la universidad, digamos, ¿qué quiero? ¿Qué habilidades quiero que desarrollen mis alumnos? ¿Qué elementos puedo darles para que realmente su nuevo coworker, que va a ser la inteligencia artificial, que ya está haciendo, ya no podemos decir, Sí, sí. no es una cosa que usen ocasionalmente, No, ya sino que es está un hecho. inmersa en sus vidas? Sí. O sea, ¿cómo puede tener y cómo podemos desarrollar esas habilidades propiamente humanas que la inteligencia artificial no se las va a dar a la persona? Entonces, dividido como en 3 puntos, te diría, la herramienta, la tecnología, sí, pero al servicio del conocimiento, no al revés, ¿no? Entonces, al servicio, para que de alguna forma seamos nosotros quienes elijamos esto. De ahí que las carreras hayan migrado, ya no es como antes que decías, les damos una materia de informática. Esto es un cambio mucho más estructural, sino cómo introducimos en todas las carreras este dominio de la inteligencia artificial para el futuro laboral de los estudiantes, ¿no? Otro tema importante es el vínculo profesor-alumno. Para eliminar ese riesgo que sí tiene la inteligencia artificial de convertirse en el vínculo y único vínculo cercano con el alumno, ¿no? Está hablando todo el tiempo con él, o sea, es un diálogo el que llegan a tener. Entonces, el vínculo profesor-alumno, o sea, nos parece que ahí es un lugar donde podemos poner y estamos poniendo el acento para que sea
el alumno quien ayude a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, el arte, todo lo que implica soft skills que no puede encontrar el alumno, o al menos hoy la inteligencia artificial no se la brinda. Muy bien. Bueno, esos como dos principales aspectos. Muy bien. Y nada más una Sí. cosa en cuanto a la normativa también, por supuesto, pero el uso ético de la inteligencia artificial nosotros lo hemos enfocado también en el alumno, dar la formación ética al alumno para que no solo con la inteligencia artificial, sino en toda su forma de investigar, temas de investigación, manera de recabar la información, respeto de patentes, etcétera, haya una conciencia clara de lo que es correcto, de lo que hace gala de una investigación propia de un ambiente universitario. Muy bien. Luis, ¿cómo lo están viendo ustedes en la Ibero? Definitivamente muy en consonancia con mis colegas, ayuda a facilitar procesos de investigación, vinculación e incidencia en procesos muy similares, ayuda a mejorar procesos de aprendizaje, ayuda a mejorar procesos de gestión, ayuda a la formación docente, en fin, una serie de beneficios muy claros. Pero también creo que es interesante advertir los riesgos que tiene y la necesidad de formar críticamente a nuestros alumnos en nuestros campus. La inteligencia artificial tiene que estar al servicio de las causas del ser humano, no al servicio de las personas que la mercantilizan. Y creo que es un punto importante porque en la historia de la inteligencia artificial, cuando, digamos, empieza a ser, entre comillas, famosa la inteligencia artificial, es decir, desde que se creó, desde el padre Alan Turing, todos estos grandes investigadores que ha tenido la historia, ¿en qué momento se empieza dispara, ¿no? a poner de moda? En el momento en que se empieza a ser redituable económicamente. Totalmente. En ese momento, entonces, también muchos de nosotros, muchas universidades la toman en serio. Antes muy pocas universidades hacían investigación. A mí me tocó estudiar unos años allá en Stanford y recuerdo también que era un tema pues que sembraba, como decía Fernanda, ¿verdad? Pánico, porque decían, híjole, yo estaba en la escuela de Derecho, decían, ¿qué va a pasar con los abogados, verdad? Ya una máquina te va a poder hacer un testamento, un contrato, te va a poder divorciar, en fin, va a dominar nuestras vidas. Y que creo ya lo hace. que ya lo hace. Por ejemplo, fíjate, la revista Forbes acaba de sacar un artículo donde dice que hay una sustitución de 55,000 empleos en Estados Unidos. Y así va a pasar. ¿Cuál es el reto de nuestras universidades? Estar formando ciudadanos críticos capaces de usar estas herramientas con todas estas características que ya mencionaban mis colegas, con un uso honesto, de integridad, cuidar los plagios, cuidar la privacidad y demás. Y hay un punto que me gustaría mencionar que tú lo mencionaste, Fernanda, y es la cuestión legal. Fíjate que en México, no sé si sabían, pero no hay una regulación homogénea de la inteligencia artificial. Ha habido más de 100 iniciativas desde 2020 a la fecha y ninguna de ellas ha prosperado. Entonces, bueno, tenemos grandes vacíos. Por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿qué pasa si un robot te opera? ¿Quién es el responsable? ¿El médico, el hospital? El robot no lo puedes meter a la cárcel cuando hay una negligencia médica. En fin, creo que hay varios asuntos que tenemos que poner sobre la mesa. Y lo importante de esto es cómo utilizarla para los bienes que tenemos en común, para mejorar la situación, las condiciones de vida de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables. Te pongo un ejemplo que me parece que es claro. Nosotros en la Ibero estamos trabajando en muchos proyectos, desde luego, con ustedes, con otras universidades, pero quiero poner un ejemplo claro con un tema que estábamos hablando antes de entrar aquí, que es el tema de los desaparecidos. Hay 133,000 desaparecidos en México. Y entonces estamos trabajando en un proyecto con la UNAM para identificar a niños desaparecidos que desaparecieron hace 10 años, 5 años, cómo se verían hoy esos niños a partir de mecanismos propios de la inteligencia artificial. Es decir, y te pongo muchos ejemplos que hemos hecho en las universidades para poner al servicio nuestras capacidades técnicas, tecnológicas que tenemos, ¿verdad? Porque creo que somos universidades también que estamos pues muy a la vanguardia, con recursos para ofrecer esto. Pero creo que el reto también es cómo formas a un estudiante con perspectiva crítica de la vida
y no nada más para el mercado, sino para ser un ciudadano responsable que contribuya a los bienes que necesita hoy México y la humanidad. A ver, tengo muchas preguntas, evidentemente, ¿no? Pero vamos a dividir, digamos, lo que hace un centro educativo como los que ustedes dirigen es básicamente docencia e investigación, ¿no? Y vinculación. Y vinculación, ¿no? También con la sociedad. Pero déjenme, me concentro ahorita en la docencia, en la parte formativa, sí, ¿no? Sí. En el tema de cómo tú decías, el servicio al conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasé por la academia como secretario general del CIDE, teníamos enormes debates de cómo enseñarles a pensar a los alumnos, a los estudiantes. Ese es, digamos, el skill, es la capacidad fundamental. A ver, cómo tienen que pensar, ¿no? Porque evidentemente cuando yo estuve en la universidad no había ni internet, entonces nos enseñaban a usar una cosa que se llamaba biblioteca, ¿no? Siguen existiendo, ¿eh? Sí, de hecho hay una gran definición, decían que una universidad es una biblioteca con cuartos alrededor, ¿no? Hoy en día pues hay, no sé qué tanto usen la biblioteca o no. Pero bueno, luego vino el Internet, que es esta gran biblioteca enorme, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial que se mete a esa biblioteca y nos procesa toda esa información, ¿no? ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial, lo pongo sobre la mesa, para enseñarles a pensar a los alumnos? A ver, Juan Pablo, ¿cómo ves? Yo totalmente de acuerdo en que es el gran reto que tenemos. Escuchaba hoy por la mañana la ponencia de Yuval Noah Harari en el World Economic Forum sobre el tema de inteligencia artificial. Que es de los apocalípticos, por cierto. Bastante apocalíptico, pero una reflexión muy interesante. Dice, los humanos nos hemos definido como la raza o la especie que se distinguen las demás por nuestra capacidad de pensar. Sí, es lo que nos ha hecho. Pienso y luego existo, pienso, por eso existo. Entonces, ¿cómo nos mantenemos vigentes cuando puede haber, y hace la pregunta, ¿qué significa pensar? ¿Va? Sí. Entonces dice, solamente ordenar palabras en una secuencia adecuada, porque eso lo va a hacer mejor la inteligencia artificial. Si pensar incluye sentimientos, reacciones, capacidad de acción, imaginar y visualizar algo que hoy no existe y debería existir, pues entonces ahí pudiéramos tener algún complemento con la inteligencia artificial, pero bastante apocalíptico. A ver, en el TEC estamos convencidos que la educación no puede ser transmisión de conocimientos. El modelo educativo está enfocado en el desarrollo de competencias. Y es no solo lo que sabes, sino lo que puedes hacer con lo que sabes. Y esas competencias son tanto disciplinares como transversales. ¿Y qué competencias transversales creemos que son importantes en este mundo? Es obviamente el pensamiento crítico, el comportamiento ético, el pensamiento futuro, que es esta capacidad de tener, de imaginar y generar, la capacidad de comunicarse, tanto de manera oral, escrita, en diferentes idiomas, y para eso tienes que aprender, y para aprender tienes que aprender a pensar. Creemos que la mejor manera de hacerlo es a través de participación en retos, en donde no solo estás consumiendo contenido, sino que tienes que procesar lo que estás aprendiendo y generando y trabajando con otras personas de diferentes maneras, de tal manera que vayas desarrollando esta habilidad de generar ideas, de accionar ideas y tener esta visión de pensamiento sistémico y creativo, de aprender a aprender y de pensar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en lo de comunicar, ¿no? A mí me enseñaron, y tengo que decir que penosamente aprendí español en la carrera, o sea, llega uno con unas carencias ¿no? espantosas para podernos comunicar. Hoy, ¿cómo le hace? O sea, si los alumnos están utilizando ChatGPT para hacer sus ensayos, para hacer sus trabajos, ¿cómo les enseñas a escribir, digamos? Creo que es parte del reto compartido que tenemos. Hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial cuando se debe, pero también empezamos en algunos casos a regresar a escribir en el salón, a tener los retos a mano, evaluaciones presenciales, a la capacidad también a veces. Pero no te dicen los alumnos, oiga, profe, no manches, esto lo meto en ChatGPT y en 2 minutos me lo da, hombre. Pero yo lo que le digo a los alumnos, y se los digo a mis hijos, porque mis hijos tienen 17, 15 y 12 y son usuarios de inteligencia artificial, digo, es como cuando una de mis hijas que le gusta hacer ejercicio, ¿no? Digo, tú te puedes ir a correr y lo haces por sentirte bien, por hacer ejercicio, por salud. Puedes agarrar el carro y irte 5 kilómetros, pero no es el propósito.
El propósito no es generar el documento, el propósito es desarrollar la habilidad de generar el documento. Sí. Entonces, otra vez, regresar a la esencia de lo que es importante y no ver la producción del contenido como el fin. Es la generación de ese contenido es el medio. Se dice más fácil de lo que se hace. Sí. Y hay que reconocer todos, ¿no? En las encuestas que vemos, tanto alumnos como profesores lo utilizan prácticamente todo el tiempo. Sí. ¿Cómo generamos entornos y procesos educativos que nos lleven a que, de nuevo, el fin último no es resolver el problema, es desarrollar la capacidad de resolver el problema, y eso nos obliga a diseñar los procesos educativos de una manera distinta. Pero, a ver, bueno, sí, adelante, Fernanda. Yo me atrevo a ir un poco más atrás, coincido totalmente en lo que acaba de exponer Juan Pablo, pero entonces el ojo donde hay que ponerlos en los profesores. Porque el profesor es... Mira. Bueno, te lo voy a voltear un poquito. Sí. ¿Cómo hacemos que los alumnos? Bueno, es que primero tenemos a los profesores. Entonces, Sí. los profesores que son ya usuarios habituales de la inteligencia artificial, que conocen cómo... Y me parece que lo prioritario que tenemos que hacer es que conozcan. O sea, un profesor que hoy no conoce la inteligencia artificial lo va a conocer sus alumnos, ¿no? O sea, tienen Sí, que conocerla. se quedó atrasadísimo. Se quedó atrasado, ¿no? Entonces... Sí. Por eso te digo que vamos un paso atrás, ¿no? Estamos haciendo en la universidad una formación intensa de años atrás, 1 año y medio para atrás, con muchísimo. ¿Le dan cursos a los profesores de inteligencia Pues artificial? es que tú imagínate, por ejemplo, en Derecho, aquí como mi colega, ¿no? Los abogados, tenemos a lo mejor ex magistrados, tenemos notarios, Sí, que etcétera. no saben ni qué es el ChatGPT, ¿no? Que no sabían, pero si vienes a dar clases tienes que toparte con esto porque tu alumno es nativo de esto. O sea, Claro, tu alumno claro. en el teléfono le hace 3 preguntas. Entonces, por eso te decía que me regreso un poco atrás, ¿no? Es verdad que el centro de nuestro proyecto educativo es la persona, Sí. no solo el alumno. Es el profesor, es el alumno y es todo el personal que está alrededor. Entonces, esto te genera un ecosistema en donde el primero que tienes que atender para poder llegar bien al alumno es el profesor. Un profesor que sepa que tiene que primero dar conocimientos antes de pedirles que provean conocimientos. Esto es como pues, cuando salió la calculadora científica. Es que Sí. antes sabía sumar y restar. Sí, sí. Sumas, restas, ahora ya puedes utilizarla. Bueno, pues hay que darles antes elementos de reflexión, trabajos que sean escritos, ensayos o incluso de A la trabajo. antigüita, digamos. O si no, a la modernita, pero ver. delante pienso delante porque la inteligencia artificial nos acompaña. En cuanto Sí. abres el correo y el mail, Sí, ya tienes, ya ahí o sea, está. tienes abierto todo un Sí. Gemini, Sí. lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, de 3 autores, no sé, medievales o lo que fuera, genérame un ensayo, haz un ensayo, o sea, métete sobre ese tema y luego desarrolla un ensayo. Pero para esto el profesor tiene que saber qué le puede brindar, porque esto es, si tú pones a un burro frente a la inteligencia artificial, no va a hacer nada más que rebuznar. Entonces, lo primero que tienes que hacer Hay que es saber que los preguntar. alumnos sepan, darles las herramientas para que sepan preguntar. Y entonces ahí empieza todo ese tema tan interesante, no solamente de escribir, es que de pensar. Es que es entonces eso, es tenemos, pensar, es claro. pensar. Es Pero pensar, mira, Leo, claro. cuando surgió la escritura, en el siglo V, pasó algo similar. Y entonces los antiguos decían, es que un poema ya no es poema porque está escrito. Y a lo mejor alguien dice, es un conocimiento, ya no es conocimiento porque me lo dio la IA. Bueno, lo que tenemos que hacer es evitar esos péndulos y decir, bueno, ¿qué información di? ¿Qué tipo de pregunta hice? ¿Qué cuestionamientos me hice a mí? Yo, profesor, ¿qué cuestionamientos le hago a mis alumnos para que ellos puedan cuestionar y entonces puedan obtener una mayor fiabilidad? Que la inteligencia seguramente tiene menos errores que los que tenemos nosotros, la inteligencia artificial. Sí. Porque pues, es una serie de procesos y números, ¿no? Es una cuestión matemática, van a tener algoritmos que tienen menos capacidad de falla. Pero como profesor tienes que primero no dejarlo delante haciéndole investiga tal cosa, ¿no? Sino que piensen, ¿no? Yo Es tengo, que eso, tengo que una teoría piensen. importante que me parece Sí. que los profesores tenemos que lograr momentos personales de reflexión importantes y lograr en nuestra aula, aunque no sepan qué hacer, estimados alumnos, 10 minutos en silencio piensen en la crisis del amor actual. No saben ni qué hacer en 10 minutos callados. O sea, le entra la ansiedad, no saben.
pero vamos empezando a lograr que la gente reflexione, porque es que si no, el estímulo-respuesta, que es lo que provoca la inteligencia artificial, le pico, ¿no? Hay un filósofo, a ver si aguantan 10 minutos, Fernanda. La cultura del pin, ¿no? Sí. Yo le pico. La cultura del ping-pong, pícale, ¿no? Entonces, 10 minutos, y a lo mejor no logras 10 minutos, pero puedes ir. A mí me parece que el secreto y la llave la tienen los profesores. A ver, Luis. Lo que creo que es más importante en la formación para los alumnos es que no pierdan su autonomía, su capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo, su libertad. Eso creo que nosotros tenemos que ser muy responsables como educadores. Pero eso es una cuestión de valores, Luis, ¿no? Por supuesto, pero también se va inculcando en el modelo educativo jesuita, por muchos siglos lo hemos hecho, formar personas críticas, comprometidas, colaborativas en los entornos y en los contextos en donde están, con una gran carga humanística contextualizada. Creo que esa es una parte importante, la autonomía, ¿verdad? Lo segundo es, todos estos retos se plantean en contextos, ¿verdad? No son ahistóricas, sino que se plantean en contextos que pretenden resolver problemas concretos y que estos problemas se tienen que resolver también con parámetros éticos que ya se han mencionado. ¿De qué nos sirve a nosotros como universidades formar profesionistas exitosos si tenemos sociedades fracasadas? Entonces la tarea de la universidad se torna muy importante porque es formar ciudadanos capaces de ser aptos para dar respuestas a los retos que tiene un país con corrupción, con desigualdades, con sistemas políticos que no son coherentes con los contrapesos, con sistemas judiciales que también están muy lacerados por los vaivenes del poder político. ¿Cómo formamos nosotros profesionales altamente competentes para responder a los retos que hoy nos exige nuestro México y nuestro mundo? Eso es el reto, creo que es más importante. Porque ¿de qué te sirve tener profesionistas llenos de conocimientos técnicos si no van a tener la capacidad de aplicarlos concretamente? Pero ¿estás de acuerdo que en las universidades te daban también eso? Esa parte técnica, esa parte científica. Y esa parte es muy importante, es decir, altamente competentes en tu materia, como abogados, como filósofos, como ingenieros, pero también con esta formación para que nunca pierdas la autonomía y tu compromiso que tienes también con el mundo. Déjenme preguntarles qué están haciendo en términos de licenciaturas, maestrías y doctorados. ¿Cuál es la reflexión ahí que han tenido? Porque entiendo que van a desaparecer carreras, ¿no? O sea, contador público, pues ya la inteligencia artificial te va a hacer tu contador, ¿no? Lo del coding, ¿no? El famoso, la programación. Hoy en día ya pobres de los programadores los están corriendo por todos lados porque todo lo hace la inteligencia artificial. En fin, ¿qué carreras dicen ustedes, estas ya son obsoletas, van para afuera, y qué carreras van para adentro? Juan Pablo, a ver, están teniendo esa reflexión, supongo. Sin duda. Totalmente. Es una reflexión que no es nueva, pero ahora se acelera. Pero te tocas, ahorita mencionaste un par que son importantes. Yo creo que llevamos en las universidades matando la carrera de contabilidad desde hace como 20 años. Y no la matamos. Y lo que a mí me sorprende es yo veo ahorita los resultados de la empleabilidad de los contadores y es de las carreras con más alta empleabilidad y un buen sueldo. Sí. Entonces no es nada más la parte mecánica. Digo yo, porque es de estos estudios que dicen la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, de los primeros. Los apocalípticos. Los abogados también, apocalípticos. Es cierto, ¿no? Pero es interesante. También la otra que ahora, la semana pasada tuvimos un evento allá en Monterrey que estuvo Fernanda del Instituto para el Futuro de la Educación y hablamos mucho de estos temas y me llamó la atención, uno de los ponentes decía: llevan 10 años diciendo que la inteligencia artificial es mejor que los radiólogos. Sí, es correcto. Entonces pudimos haber descartado y haber descontinuado, ya no voy a educar radiólogos. Sí. Pues hoy se siguen graduando radiólogos y se siguen necesitando radiólogos. Okay. Entonces no es fácil descartar profesiones a priori. A lo mejor a posteriori vas a decir, oye, pues resulta que finanzas... ¿Por qué no lo hicimos, no? Pero los programadores, por ejemplo, sí van para afuera. Yo creo que la habilidad del pensamiento computacional
No, o sea, el hacer coding directo, a lo mejor eso se va a sustituir y la inteligencia artificial va a ser... Pero el cómo utilizas ese coding para diferentes, eso va a seguir siendo valioso. Sí. Entonces, necesitar ingenieros en tecnologías computacionales que entiendan los procesamientos, las herramientas, aunque físicamente no estén escribiendo el código manualmente, sino utilizando bloques de inteligencia artificial, yo creo que se va a seguir necesitando. El otro día platicaba en Silicon Valley con algunos, les decía, oye, ¿tú qué le dirías a tu hijo? ¿A que estudie coding o no? O sea, la verdad es que nadie te puede responder. Pero, por un lado, ahora vamos a utilizar coding para todo. Entonces, la demanda de personas que entiendan cómo utilizar coding va a crecer. El porcentaje de programadores directos va a disminuir. Pero entonces no han sacado... Hemos transformado, yo te diría. Hemos transformado las disciplinas. Sí. Alguien que estudia Derecho y no entiende elementos básicos de programación, de pensamiento computacional, de seguridad, de ciberseguridad, de personalidades jurídicas en un mundo como... Otra vez regresando al tema, un agente va a tener personalidad jurídica o no, y quién va a ser responsable por las acciones de un agente de inteligencia artificial. Entonces, más bien, pues, el tipo de preguntas y de problemas que va a resolver un abogado va a ser distinta. Entonces, sí han integrado nuevas carreras, como tú decías, la maestría ahora de inteligencia artificial aplicada. Creamos una en humanidades digitales e inteligencia artificial. ¿Eso es licenciatura? Es licenciatura. Sí. Creamos una también en la parte del hardware que se va a requerir para todos los temas de inteligencia artificial. Ya teníamos una ingeniería en electrónica, ahora es en electrónica y semiconductores. Entonces ha habido toda una transformación de múltiples disciplinas, ¿no? Ustedes, yo creo Fernanda, está interesante. Yo creo que estás asustado, como... No, porque fíjate, los conductores de programas no creo que vayan a ser sustituidos. Esos no van a ser sustituidos. Pero te pasa lo que nos ha pasado, y ahora que hacías la pregunta, yo decía, parece que nos ha estado observando en las reuniones que tenemos año con año para ver esta carrera, la quitamos porque ya salen Forbes, salen Tados, ya no se va a utilizar esto, ya no se va a utilizar aquello. Y la realidad es que hoy, a la fecha, hemos transformado carreras y lo que hemos hecho es una oferta mayor de posgrados en estas áreas, ¿no? Posgrados. A posgrados. Aunque hemos también algunas carreras, ¿no? Tenemos mercadotecnia digital, por ejemplo, pero en posgrados tenemos todo tipo de elementos de cursos de 2 años, pueden ser diplomados más cortos, 2 años, o en el IPADE, por ejemplo, en donde la inteligencia artificial es como el apellido de la materia, ¿no? O sea, por cierto, en el IPADE también se habla mucho de que los ejecutivos van para afuera, que ahora la inteligencia artificial... Y no hemos perdido ninguno. Entonces, y los ejecutivos siguen queriendo estudiar en el IPADE. La realidad es que me parece que es tan vertiginoso los cambios que estamos viviendo, que hablar en presente tiene la dificultad. Por ejemplo, podríamos voltear hacia atrás y decir, es que la revolución industrial, ¿qué cantidad de trabajo se eliminó? Sí, los oficios. Todos, claro. Pero solamente de una determinada gama de personas. Y luego, pasados los años, se hicieron, abrió oportunidades para otras cosas. Esto no lo podemos saber ahora. Tendremos que ver que pase el tiempo para ver qué es lo que genera esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay que transformar varias carreras, hacerles esta migración, no solamente por el tema de la inteligencia artificial, hoy, por ejemplo, el tema de sustentabilidad. No era un tema que hace unos años hubiera una atención académica tan importante, la ciberseguridad, todo lo que ha dicho Juan Pablo, y no quiero repetirlo. Entonces, sí, una transformación, una oferta de posgrados, en donde, como dices tú, ¿qué van a hacer si un contador ahorita no tiene... Si se hiciera realidad esto que dices tú de que los contadores no, bueno, pues un contador puede seguir estudiando a través de posgrados, de estudios de educación continua, ¿no? Entonces hoy está muy en boga el lifelong learning, o sea, educación para toda la vida, y en esa educación para toda la vida se podrá ir como subsanando las carencias que las carreras que en su momento no llevaron inteligencia artificial, ahora migren hacia ese modelo de tal forma que tengan una positiva entrada en el ámbito laboral, ¿no? Luis. Si leemos la historia de la humanidad, todas las profesiones se han modificado en la historia. Sí. Entonces creo que eso tiene que ser una premisa muy importante en esta conversación, ¿verdad? Claro. Porque si nos ponemos en pánico de que van a desaparecer las profesiones, no, todas se han
modificado a través de la historia humana. Y hay que saber humanidades bueno, para pero poder se han abordar desaparecido. esto. O sea, ya telegrafistas Sí, claro, ya no hay, ¿no? se han modificado, pero sigue habiendo peluqueros, vamos a necesitarlos. Sí. Eso no lo ha cubierto la inteligencia artificial. Pero lo puede cubrir, Cocineros también. Sí. La inteligencia artificial puede razonar, produce Cocineros dicen que documentos, música e imágenes. Eso es lo que produce fundamentalmente la inteligencia artificial. Entonces, en un futuro puede ser que existan robots o lo que sea, pero creo que las profesiones se van a ir modificando. ¿Y quiénes se van a quedar afuera de esas profesiones? Los que no sepamos inteligencia artificial. El ingeniero que no sepa construir un puente con herramientas de inteligencia artificial, el arquitecto que no sepa hacer un plano con las herramientas que ofrece la inteligencia artificial, el abogado que no sepa redactar quizá una sentencia. Pero déjame ponerlo así, Luis. Sí, adelante. El ingeniero antes necesitaba una oficina con 70 personas para hacer los cálculos. Ahora menos. Ahora a lo mejor va a ser él. A lo mejor va a ser él Sí. o todas las personas que estaban a su servicio, ¿verdad? Se van a ir desplazando. Pero esas personas que se van desplazando también van a ir aprendiendo otras nuevas profesiones y otros nuevos oficios, ¿verdad? En la universidad creo que todas las de nosotros ofrecemos programas también que están a la altura de las necesidades, no del mercado, sino de la realidad. Que creo que eso es muy importante y una diferencia muy importante también, ¿verdad? Tenemos que tener equilibrios en la oferta académica y las necesidades que tiene la realidad, sobre todo si queremos formar estudiantes profesionales que son capaces de responder a los retos que nos presenta pues este país. Si puedo complementar un tema que decía ahorita Fernando, creo que es bien importante. Cuando vienes a la universidad, vienes a desarrollar estos conocimientos disciplinares técnicos, pero también esta formación integral que mencionaba Luis, ya sea desarrollar, aprender a pensar, pensamiento crítico. Y creo que eso te va a dar la oportunidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, porque efectivamente, aunque siempre se han transformado las disciplinas, a lo mejor antes estudiabas contabilidad y lo que aprendías 4 años te servía para 42 años de tu carrera profesional. Eso sí ya se acabó. Entonces creo que las universidades nos tenemos que transformar y no vernos como un espacio en donde viene alguien 4 años y después se va, sino más bien va a ser recurrente y constante la necesidad de actualizarte tanto en la parte disciplinar como en la transversal. Pero esa parte creo que es fundamental entenderlo y transformarnos. Lo estamos haciendo muchas de las universidades que estamos aquí y otras en México y en el mundo, porque sí, la vida útil de los conocimientos se está reduciendo de manera radical. Por eso y honestamente no sabemos lo que no sabemos y en 5 años ojalá nos invites otra vez y va a ser una conversación muy distinta a la que estamos ahorita, y creo que estar conscientes de eso también es bien importante. Voy a hacer una pausa y regresamos. Estamos teniendo una conversación muy interesante con 3 rectores de 3 grandes universidades de aquí de México sobre la educación y el uso de la inteligencia artificial. Regresamos. Estamos teniendo una conversación muy interesante con los rectores de la Ibero, del TEC de Monterrey, de la Panamericana, sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. He escuchado, Fernanda, y lo he escuchado ya de chavos que dicen, no, hombre, ya no ir a la universidad ya no tiene el valor que tenía antes, ya no vale. Yo solito en mi casa puedo aprender estas cosas, con tutoriales de YouTube, en fin. Ya no me agrega valor la universidad. Bueno, pues tocas un tema de una polémica que tiene ya cerca de 3 años y que ha tomado distintos matices. Todos los que estamos aquí nos hemos presentado en distintos foros para ver, ¿tiene sentido que siga existiendo la universidad? Cuando hay una oferta masiva ahorita de cursos en donde cualquiera puede obtener microcredenciales, puede obtener determinados títulos, etcétera. Siendo la universidad un producto de la Edad Media, ¿no? De acuerdo. Coincido contigo, es un producto de la Edad Media que se ha ido transformando. La democratización del saber que ahora tenemos con todas estas plataformas, yo creo que va a aumentar y es buenísimo. Pero eso no es universidad. La universidad no es solamente los saberes, ¿no? Sino es la integración de los saberes, la búsqueda de la verdad y la relación y todo ese
mundo universitario en el que vives, desarrollas vínculos, para muchos es el encuentro de su camino matrimonial, para otros su Pero entonces ya desarrollo es un profesional. tema social, Fernando. No. También, antes de esto está la búsqueda de la verdad y la integración de los saberes. Pero no puedes hacer eso desde tu casa hoy en día con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Puedes tener un saber, pero integrar los saberes, y eso es distinto. ¿Y cómo buscas la verdad? ¿Y cómo te encuentras con lo que decía Luis, ¿no? ¿Cómo logras tener ese ámbito que te forje en las virtudes y esas virtudes humanas básicas, valores universales, que te permiten tener una relación adecuada con los demás? Es que la universidad, esta tesis, yo la he oído, bueno, cantidad de veces. Claro. Y las 3 que estamos aquí podemos decir que cada año aumenta nuestra matrícula. Entonces yo digo, o sí o no, ¿qué es lo que pasa? Y cuando topas con los alumnos... No, a ver, yo soy fan de las universidades, no te yo hagas también, bolas ¿qué al crees? respecto. ¿No? O sea, no pero tengo duda. lo que me sorprende... Pero sí me escucho cada vez y eso como que nos reta a pensar, a ver, de verdad. Es súper válido esto. Mira, lo tenemos porque, que... por ejemplo, Luis, parte de ir a la universidad es los profesores, ¿no? Claro. La interacción con el ¿Qué profesor. te da la universidad que no te da ser autodidacta? La universidad te da otra edad, te da comunidad, te da un sentido de pertenencia. Pero hoy en día, con estas herramientas... El ser humano necesita un sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia te la dan los profesores. El ser humano necesita ese sentido de otredad, te la dan tus compañeros. Ese es un tema social. Claro. Más que, o sea, porque yo ahorita... Y te da la capacidad. Yo tuve grandes profesores que fueron mis mentores y que yo soy gracias a ellos. Y te ayudaron pero hoy a en día, pensar, pero ¿no? hoy en día hasta la inteligencia artificial se puede convertir en claro, te hace un avatar, te hace un avatar y te da una clase extraordinaria. Y fíjense que ahorita que estaban platicando esto, yo advertía un riesgo muy importante, que nos volvamos únicamente consumidores y no desarrolladores de inteligencia artificial. Y ese es otro gran reto que tenemos las universidades, sobre todo las que estamos aquí presentes, que de alguna manera tenemos procesos ya muy avanzados en investigación, en docencia y demás. La universidad va a seguir siendo se puede modificar. Se ha modificado muy poco, por cierto. Sí. Las universidades se crearon en el siglo II, Son en el muy siglo XIII, y siguen siendo, son dos instituciones que no se han movido casi nada. Una es la universidad y la otra es la iglesia. Iglesia católica. Claro, siguen siendo muy similares a como eran en la Edad Media. Los mismos procesos jerárquicos, los mismos modos, los comités, profesor, no sé qué. Bueno, todas esas dinámicas las seguimos viendo y han funcionado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Con sus sombras y con sus caídas y demás, pero creo que han aportado cuestiones muy importantes para la civilización actual. Y las universidades siempre tienen que ser, sobre todo, ágoras públicas en donde se discutan todos los problemas que existen en una realidad concreta, en sus contextos. Y eso creo que es una respuesta que tenemos que dar las universidades. Y nosotros les tenemos que dar siempre a los alumnos la capacidad y las herramientas necesarias para ser autónomos, para ser críticos, para ser conscientes, para ser competentes y para ser sobre todo comprometidos con su entorno. No, yo no tengo dudas que un joven universitario sí le agrega valor, por supuesto, haber pasado por la universidad, pero ya no sé qué tanto, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, no es súper... Es tema y hay que pero, por ejemplo, la universidad, el ser autodidacta o las credenciales o te dan un networking, te dan una red de amigos, que también eso es humanizante. Es que hoy en día ya lo puedes hacer con LinkedIn, ¿no? Con todas estas redes, ya puedes tener, ya puedes desarrollar esos pueden ser también amigos, entre comillas, un tanto pero no son de verdad. No son de verdad, exactamente. Ficciones, ¿verdad? A ver, Juan Pablo. Una vez llegando a una conferencia de innovación educativa, había una frase así entrando que decía, hay 2 tipos de educaciones, una que te enseña a ganarte la vida y otra que te enseña a vivir. Sí. Y a veces se juntan y creo que las universidades hacemos un poco de las dos. Si ves el tema de enseñarte a ganar la vida, pues a lo mejor hay otras maneras de tomar un curso más práctico que te va a enseñar, pero la parte de cómo vivir creo que es otra vez el sentido de comunidad, el conocer a los amigos, el participar en deportes, en cultura, en contextualizar, en conocer tu realidad, en viajar, y se vuelve la verdad un lujo y un privilegio tener ese espacio de 4 años y creo que sigue siendo de valor.
Pero incluso para la parte profesionalizante de la educación, yo sigo creyendo. Pero fíjate cómo evidencia es tu respuesta, es la experiencia universitaria más que el tema de lo que voy a aprender. Yo creo que son las dos cosas. Y la parte de lo que vas a aprender y lo que vas a poder hacer con lo que aprendes, yo creo, y la evidencia está ahí, que sigue siendo la mejor manera de generar una oportunidad, generar movilidad social, desarrollar una carrera profesional. Que el beneficio versus el que no la tenía se ha ido disminuyendo, sin duda, en Estados Unidos y en México. O sea, lo reconoce. Eso es total. También porque más gente está yendo a la universidad. Sí. Ahora, a veces, si vemos México, y es algo que en el TEC nos preocupa mucho, se gradúan de prepa 1.4 millones de jóvenes. Al año. Al año. De entrada, 900,000 empiezan la universidad. 500,000 ni siquiera arranca. Sí. Y de los que empiezan, la gran mayoría no termina. Y de los que terminan, muchos terminan, en algunos casos, en universidades que no les van a dar las competencias que requieren. Entonces, hablar ahorita de que ya no se van a requerir universidades en un país como México, yo creo que todavía tenemos mucho que hacer para seguir desarrollando qué bueno que tocas capacidades, eso, ¿no? Juan Pablo, porque efectivamente en México sí todavía paga en el sentido literal de la palabra el ir a la retorno universidad. inversión del tiempo. Y eso. No en otros países. En Estados Unidos yo he visto ya datos que dicen, no, cabrón, o sea, si vas al college, no necesariamente vas a ganar más terminando la universidad, sí. ¿No? Entonces, a ver. Depende de la universidad, depende de la disciplina. Exacto. Pero hay casos en donde no. Así es. Déjenme, hago una última pausa, perdón. Sí, adelante. Alguien tiene que pagar aquí. Por supuesto, los patrocinadores. Exacto, regresamos en un momento más. Regresamos. Qué buena conversación, qué buena charla estamos teniendo con 3 rectores de 3 grandes universidades, de la Ibero, del TEC de Monterrey, de la Panamericana y del IPADE, hay que decirlo también, ¿no? El IPADE tiene su peso específico en nuestro país, sin lugar a dudas. Luis, tú querías decir algo. Sí, sobre todo los debates contemporáneos en torno a la ciberseguridad, los debates en torno a la privacidad, los debates en torno a el uso correcto o al sesgo algorítmico. O sea, todos estos temas son temas que la universidad tiene que resolver desde sus capacidades. ¿A qué te refieres con resolver? Proponer. Es decir, son temas que se vuelven retos para las universidades. Y creo que lo son, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en la Ibero, hace varios años, cuando empezó, digamos, esto a florecer, creamos los lineamientos éticos para el uso correcto de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? En lugar de esconderlo, en lugar de satanizarlo o, como decía Fernanda, tener una visión apocalíptica, lo potencializamos, pero bajo estos lineamientos éticos de integridad, de honestidad. A ver, por ejemplo, plagio. si un profesor encuentra que su ensayo o su paper lo hizo con inteligencia artificial, ¿qué pasa? Hay un procedimiento para eso se llama plagio, ¿verdad? Sí, claro. Pero si le dice al profesor, yo utilicé estas herramientas, el chat GPT, por ejemplo, o sea, que lo haga transparente. Exactamente. Eso es muy importante, la transparencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y muchas veces algunos maestros optan, porque nosotros tenemos esta parte que es la libertad de cátedra, decir, bueno, vamos a hacer un examen, saquen una hoja y pongan qué se entiende por determinado tema, ¿verdad? Que sea ciencia política o economía o ingeniería o demás. Pero también, bueno, creo que es válido pues usar este tipo de Y hay otros que dicen, saquen su computadora y hagan como lo va a hacer en el mercado laboral. Y no creerse todo, porque tienen márgenes de error. No, ¿verdad? a ver, muy altos. Está lleno ¿verdad? de errores. El razonamiento que lo puede hacer la inteligencia artificial, porque finalmente lo que quiere la inteligencia artificial, que es tener un comportamiento similar al de la inteligencia humana. Entonces, estos razonamientos, yo hemos encontrado con muchas personas que hacen investigación. El otro día estaba hablando con una académica del ITESCO, me decía, no, pues todo lo que me dice es falso. Bueno, pues es que tienes que ver lo que le llaman el sesgo algorítmico y tener una mirada crítica, siempre con cierta desconfianza de lo que te diga la inteligencia
artificial porque es sujeta a verificación. Y creo que eso lo tienen que hacer con mucha responsabilidad, tanto profesores como estudiantes. Sí, yo uso a veces la inteligencia artificial y sí me doy cuenta que tienen errores. Claro. Súper errores. Y acuérdate que las programan. Acuérdate que también las programan. Bueno, va sobre todo la aprendiendo, ¿no? Es el educación. machine learning, Claro, va aprendiendo, claro. ¿no? Y va aprendiendo de ti. Sí. Va aprendiendo de ti. Va aprendiendo de ti, así es. Entonces, bueno, pues al final también cómo preguntas y qué preguntas es lo más importantísimo. Fernanda. No, a mí me parece que yo veo con alegría la inteligencia artificial. Tú eres Lo de quiero las decir. que... No estoy en este extremo ni en este. Sí. O sea, me parece que el hombre tiene, o sea, me iría un poco como a la concepción de lo que es el hombre. El hombre desde siempre ha hecho técnica, ¿no? Sí, Para poder sí, vivir, etcétera, tecnología. Y pues es un chispazo de inteligencia divina y va mejorando, ¿no? Entonces ha llegado al máximo. A mí me parece que hoy estamos a lo máximo que ha llegado. No sé qué va a pasar mañana. claro. Deja tú 20 años, no sé qué pase mañana, ¿no? Entonces lo veo como algo bueno. Lo que pondría el hincapié más que en la bondad o no bondad de la inteligencia artificial es en que el hombre también es un buscador de la verdad. El hombre también es un ser social. El hombre es un ser, como decía yo, tecnológico. Entonces, el hombre es capaz, por lo tanto, el hombre es un ser libre. El hombre está creado para ser feliz. Entonces, si yo trato al hombre así, si formo a mis estudiantes así, partiendo de quiénes son, que son capaces de la técnica, del arte, del amor, de la felicidad, etcétera, podrán entonces desarrollarse, o sea, ir creciendo humanamente de tal forma que puedan ser quienes dominen y gobiernen con mesura la inteligencia artificial. Es un tema de formación. Es un tema de formación humana. Y por lo tanto, darles las herramientas de conocimientos que no van a superar el enciclopedismo que puede darme la inteligencia artificial. Pero hay preguntas que no puedo evitar, o sea, la tentación quisiera gritarle a la audiencia, que dejemos que los jóvenes se pregunten lo que sea. O sea, porque lo más rico del saber, o sea, saborear una pregunta y no hacerla de inmediato. Primero saborear las preguntas. Por eso voy a momentos de reflexión, porque el hombre, pues es esto, ¿no? No, totalmente. De mi paso por la academia yo te puedo decir que más que saber responder hay que saber preguntar. Y eso es más difícil. Ahí descubres quién es inteligente, ¿no? Con la pregunta. Así es, totalmente. Yo cuando reclutábamos ahí la gente en el CIDE, me gustaban los candidatos que hacían preguntas difíciles, ¿no? Juan Pablo, un último comentario. Digo, agradecer el diálogo, creo que es un tema importante. Ya estamos conversando de tener una segunda edición. Desde luego, porque no hablamos nada de investigación. De investigación y de incidencia, yo diría, porque más allá de los retos que tenemos las tres universidades que estamos aquí, México y el mundo, tenemos retos en educación, en medio ambiente, en seguridad, en justicia, en donde la inteligencia artificial y la tecnología puede jugar un rol importante y donde las universidades podemos ser también espacios de diálogo y encuentro. Creo que también tenemos que detonar estas conversaciones. Hace algunos días CECITI sacó una declaración de Chapultepec sobre qué se esperaría de los lineamientos del uso de inteligencia artificial como país, y creo que son temas importantes, ¿no? Se dice muy fácil decir, oye, tendría que ampliar derechos, tendría que ser justa y equitativa, tendría que mantener el humano en el proceso, tendría que la trazabilidad y la explicabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué implica? Los temas geopolíticos, el rol de Estados Unidos y China, y ahí creo que las universidades, más allá de nuestro proceso de formación de personas, de ciudadanos comprometidos con su comunidad, hay mucho todavía ahí también por hacer y discutir. Pues yo me voy contándoles una historia que ya la he contado en este espacio y a mí me encanta porque hace 10 años el TEC de Monterrey trajo a Nick Bostrom, que es uno de las grandes eminencias de inteligencia artificial de la Universidad de Oxford. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo allá en el campus Santa Fe y le preguntaba, bueno, Nick, dinos cómo va a ser el mundo con la inteligencia artificial. Y esto hace 10 años, cuando no se hablaba mucho de esto. Y me decía, mira, si tú le hubieras preguntado a un Homo sapiens en aquel momento en que el hombre era nómada y iba en pequeños grupos, ¿no? Comiendo lo que conseguía, bananas, decía, ¿no? Que comía bananas,
le hubieras dicho, oye, hubo una mejora tecnológica, ¿cómo te imaginas al mundo con esa mejora tecnológica? Ese Homo sapiens nunca se hubiera podido imaginar un teléfono celular, un avión, una ciudad, Claro. ¿no? ¿Qué te hubiera contestado? More bananas, ¿no? Más plátanos con esa mejora. Todo lo que yo te pueda responder de cómo va a ser el mundo con la inteligencia artificial es more bananas, ¿no? No podemos, lo que decía Bostrom es, no podemos imaginarnos lo que va a ser el mundo con la inteligencia artificial. Y creo que para nosotros en los medios, para ustedes en la academia, pues estamos tratando de imaginar qué demonios va a ocurrir con el mundo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Y es un gran reto en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Es un gran reto que tenemos que afrontar con esperanza, pero sin ingenuidades. Creo que Totalmente. eso es esa espada de doble filo, siendo conscientes también de los retos que implica en el acceso a las nuevas tecnologías, que hay mucha gente que se queda fuera. Sí. Aquí estamos 3 universidades que somos, digamos, privilegiados porque atendemos un sector importante que puede tener acceso a estas nuevas tecnologías de punta. Entonces, creo que hay que tener todo esto en la mesa. Eso es muy importante porque también... Es decir, los sesgos, ¿verdad? Sí, se va a los hacer que más van a amplio. tener acceso a la inteligencia artificial y los que no. Van a ser Inequidad. pocos, van a ser pocos, va a producir iniquidad, se van a hacer más grandes las brechas. Creo que eso es importante. Incluso los sesgos, por ejemplo, de género. Tú sabes que el 12% de las investigadoras en Estados Unidos son mujeres nada más. Es decir, hay unas brechas tremendas también en el tema de investigación. Bueno, los convocamos, si les parece, para una segunda tema, por Así supuesto, es, importante. interesantísimo. Les agradezco muchísimo, Al contrario. Luis, Gracias. Juan Pablo, Muchísimas Fernanda, de verdad, gracias, Leo. muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.